Buenas noches, una semana más, Debate a Tres, ante ustedes, señores telespectadores. Y esta noche vamos a hacer un planteamiento absolutamente diferente. Vamos a hacer un tratamiento, yo diría, no homogéneo de un tema, sino incluso con ciertas dimensiones del mismo. Para lo cual me acompaña don Emilio Racionero. Muy buenas noches. Emilio Racionero es un hombre siempre fue político en activo en una época en el campo municipal. Actualmente es un cronista, yo diría casi diario en los medios de difusión, con una visión absolutamente crítica de toda la problemática de nuestra comunidad autónoma. Y también me acompaña don Alberto Manganel Alonso, es catedrático de filosofía, fue director del Instituto Chapatal y es una especie de hombre con una visión no destructiva, sino con una visión de transformación del entorno que le ha tocado vivir. Muy buenas noches. Me parece bien. Con ese eso demuestra cuáles van a ser las primeras pautas. Y la primera pregunta que yo les quería hacer a ustedes, siempre se ha dicho que entre la política y la sociedad hay una interrelación. ¿Hasta qué punto esa interrelación no ha roto el posible equilibrio entre los mismos y podríamos decir que la sociedad está en un camino de transformación como consecuencia del ámbito de lo político? Señor Manganel. Bueno, antes que nada, Juan Manuel, agradecerte esta hora de fama. Yo te había pedido solamente un cuarto de hora, como el albino artista neoyorquino Warhol nos prometía a todos los mortales, ¿no? Pero esto de una hora es una pasada. Muchas Nunca gracias. se sabe si será la primera hora y habrá una segunda. Ay, Dios mío, más me lo pone. Y sobre todo agradecerte compartir, digamos, coso con don Emilio Racionero, una persona a la que siempre, pues, en fin, he admirado por su estilo, por su categoría personal y también que le sigo con cierta frecuencia sus intervenciones en prensa, ¿no? Sus colaboraciones en prensa. Juan Manuel, la pregunta que planteas es complicada para un filósofo. Es que me estás provocando, ¿no? Nosotros queremos pasar por ser especialistas en realidad, pero realmente la realidad que actualmente nos envuelve es muy difícil de simplificar, es muy difícil de concretar, es muy difícil de sintetizar. ¿Qué duda cabe de que la política y la sociedad son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La política en sí misma implica el concepto, un ámbito de social inevitable. Y por supuesto la sociedad, de una forma también inevitable, requiere de la política, de la acción política. La política como concepción de lo social y la política como el político, como aquel que organiza la sociedad, evidentemente persiguiendo un fin y sometido a unos fines y utilizando unos medios. Por supuesto, ese fin no puede ser otro que el bienestar de los administrados, de los ciudadanos. El problema es que los ciudadanos estén de acuerdo con que efectivamente lo que hace el político sea su bienestar y efectivamente se trata de que el político convenza al ciudadano de que efectivamente es una persona bien intencionada. Ahí está la duda, ¿no? El problema es que, claro, el político está lejano al ciudadano, está lejano al sujeto, el político es una televisión, el político es una imagen virtual, es una figura, digamos, en la que tenemos un distanciamiento evidente, inevitable. Y claro, ¿hasta qué punto esa coparticipación o esa posible conjunción de lo individual, de lo público, del individuo, de la creencia, de la utopía y de la ideología, de lo que me puede convencer, de lo que me puede de alguna manera alentar a confiar en la acción política? Porque ese es uno de los temas importantes de nuestro tiempo, la confianza en la acción política. Y hacia dónde nos conduce la política. Y por supuesto en la propia dimensión del político. Pero es que política en la sociedad es todo. Desde que uno suelta el pie en la cama cuando se apoya para levantarse, está inmerso en la política. El problema está en que, como decías, el sujeto político, ¿qué es lo que hace? Porque el sujeto político al final sale de la sociedad, es la misma sociedad la que dota, en nuestro sistema de democracia, es la que dota de personajes políticos que van a conducir el devenir de la sociedad. Lo que está pasando, lo que estamos viendo, ya desde hace algún tiempo, a pesar de que llevamos 25 años de democracia y todas estas cosas que se dicen, es que la sociedad día a día me parece que se va devaluando como hecho concreto por efecto de la política, porque es que
no se ven acciones políticas tendentes a eso, al bienestar de la sociedad en general. Aquí parece que lo que ha devenido es que de la política se ha hecho una forma de vivir en la que viven muchos políticos, otros se entregan tremendamente, pero una gran mayoría han hecho una forma de vivir de la política y entonces salen de unas elecciones, pero parece que ya no se deben al electorado que han nombrado. Y hacen su vida, hacen sus negocios y hacen sus quehaceres, por decir alguna cosa. Entonces, si el político emerge desde la sociedad, el político tiene que tener unos elementos referenciables, unos principios de referencia de esa propia sociedad. Mi pregunta sería, ¿se han perdido los principios en la sociedad actual como consecuencia de la vida pública? Hombre, como bien dice Emilio, tenemos 25 años de experiencia que ha constituido para muchos la pérdida de la inocencia, ¿no? Es decir, yo generacionalmente, y tú también, Emilio quizás es más veterano en ese sentido, vivimos una situación ilusionante al máximo. Vivimos la utopía, nos instalamos en la utopía. Entre otras cosas porque teníamos la dialéctica de lo que no nos gustaba, la teníamos muy presente y muy próxima, y la habíamos superado. Efectivamente eso produjo una ilusión, produjo, en fin, una armonía, ¿no? Una armonía vital que nos impulsó hacia adelante, hacia creer en un concepto de progreso que en el fondo debe ser un elemento que debe guiar la acción del político. O sea, el concepto de progreso debe estar asociado al discurso del político, porque el progreso significa bienestar, el progreso significa felicidad, el progreso significa mejoramiento de las condiciones sociales del amplio número de ciudadanos, ¿no? Está claro que la política, por su viva praxis, siempre ha tenido connotaciones un tanto aviesas, ¿no? Y sobre todo el propio mal ejemplo del político, o de algunos políticos, y sobre todo de situaciones pragmáticas, de situaciones de realidad. El político se escuda mucho en el realismo, en el arte de lo posible. Y eso muchas veces pervierte evidentemente el mensaje utópico que siempre debe estar detrás de un ideal en la acción política, lo que ennoblece la acción política. Evidentemente, cuando la ética del político y la estética del político coinciden en mostrar una imagen seráfica, pongamos por ejemplo a Zapatero, ¿no? A Rodríguez Zapatero, representa una persona cuya imagen y cuyo discurso se corresponden con una bondad, se corresponden, digamos, con una alternativa en un sentido carismático, en un sentido convincente, también fruto de unas circunstancias que evidentemente todos conocemos, que sobrevienen en su propia eclosión como político, digamos, protagónico, ¿no? Pero lo que es indudable es que la percepción que se tiene de esa realidad actualmente, con el actual estado de cosas y con el actual mundo hiperestimulado, hipericónico, con la poca, no sé, con las pocas referencias personales en el sentido de vivenciales, o sea, porque fundamentalmente la vivencia de... Yo soy un enseñante, mi experiencia subjetiva es la de no crecer porque mis alumnos siempre tienen 16 años, 17 años. Yo cada año tengo un año más, pero ellos siempre tienen 17 años. Y eso a mí, hasta cierto punto, mi subjetividad de alguna manera la comparto o la enriquezco con la objetividad de mis alumnos, ¿no? Y evidentemente ellos suelen ser 30 y yo solamente soy uno. Y cada año yo tengo un año más y ellos siempre tienen la misma edad inmortal, ¿no? Ellos siempre son eternamente jóvenes. Claro, yo he visto como, por ejemplo, desde hace 2 décadas que me dedico a la enseñanza, de alguna manera el alumnado ha evolucionado con la sociedad, en el sentido que tú decías, y en el sentido de que ese interés por lo político, por lo público, por hacia dónde vamos colectivamente, hacia dónde nos conducen estos señores que hacen discursos, que muchas veces uno dice sobre el bien común, el bien de todos, ya sea a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, a cualquier nivel de la administración. El uno contrapone los argumentos al otro, son totalmente antitéticos. La gente está absolutamente muchas veces despistada con respecto a esa confusión que se produce ante la convicción con que un político de una tendencia y un político de otra aseveran, pontifican, dogmatizan. Es realmente problemático, ¿no? Digamos, el consumidor de política o el posible votante en el sentido de la participación democrática, a veces se rodea de un eclecticismo que hace que vote una acción política para un ayuntamiento, otra acción política para una autonomía, y eso también depende del personalismo, de la personalidad del político. Y volvemos otra vez a la política como oficio, ¿no? Que evidentemente está, de alguna manera, matizando muchísimo toda la percepción de este asunto. Sí, yo creo que sí, pero... Hablabas hace un momento sobre el carácter de ética y estética que representa, por ejemplo, el presidente Rodríguez Zapatero.
Yo no sé la estética, una cosa es la estética, que es lo que se ve, otra cosa es la ética, que es lo que debe mantener el fundamento de lo que se dice y lo que se trata de exponer. Y la verdad es que yo estoy absolutamente desilusionado. Yo estoy absolutamente desilusionado. Desilusión que ha venido a raíz de haber estado ilusionado en algún momento, cuando este hombre aparece postulándose postulándolo el partido para secretario general, y en donde a mí me parecía que ofrecía cosas nuevas y profundas, y las mujeres que tienen un sexto sentido, que nos dan 77 vueltas, la mía, me dijo: no me gusta, no me gusta. Y era cuando se estaba postulando para secretario general. Y el devenir del tiempo, pues te viene diciendo que no es lo que esperábamos, o yo por lo menos lo que esperaba de él en cuanto a desarrollo de la sociedad, en cuanto a fundamentos de la sociedad. Yo critiqué mucho a Felipe González en su momento, porque atravesamos una época histórica en donde realmente el Partido Socialista pues tuvo la oportunidad de darle vuelco a la sociedad, pero, como decías, a la hora de la verdad se impera el pragmatismo, y el pragmatismo pues es aquello que se puede hacer o que conviene hacer, dejando otras cosas ideológicas en el zurrón. Bien, ahora ya vimos lo que pasó, estamos con Rodríguez Zapatero en el poder, y vemos que determinados comportamientos, determinadas actitudes que está mostrando, a mí me parece que son ilógicas para la sociedad en que vivimos. No podemos estar en esta sociedad presionados, toda España, por los postulados de un entorno nacionalista como es el nacionalismo catalán, que tiene presionado a Maragall en Cataluña y que tiene, por esa condición, tiene absolutamente bien cogido a las acciones de Rodríguez Zapatero en cuanto a lo que es el desarrollo de todo el Estado Nacional. Y a mí me parece que eso es un gran problema que estamos padeciendo y que dice mucho de la poca sensibilidad. Que conste que yo sacaba a Rodríguez Zapatero como ejemplo de ética y estética en un sentido virtual, ¿no? Como político virtual, por supuesto, lo que has dicho es perfectamente suscribible, ¿no? Hay una realidad que de alguna manera requiere algún tipo de respuesta. Sin embargo, filosóficamente hablando, la actualidad, el progreso, digamos, el sentido de la historia, porque en el fondo es lo que estamos perdiendo. Y lo que yo, por ejemplo, he hecho más de menos en mis alumnos, que se sientan sujetos de la historia. O sea, parece como que la historia ya acabó. Y acuérdate de aquí, el famoso Fukuyama, ¿no? Francis Fukuyama, un señor que ha dicho que aquí la única forma de estar en el mundo es la globalización, el capitalismo, la democracia asentadas en términos formales, de Estado de Derecho, división de poderes, en fin, el formalismo en el que estamos instalados en Occidente. Ese modelo se intenta vender como la panacea, pero efectivamente sabemos que hay otros elementos que están muy contestados desde otros sectores más críticos, donde evidentemente no hay un pensamiento único, porque no hay una etnia única, porque no hay una raza única, porque no hay tampoco, digamos, una cultura predominante en un sentido que dé respuesta a las necesidades de todos los ámbitos del planeta. Efectivamente tenemos un planeta desequilibrado, tenemos un modelo de desarrollo absolutamente demencial, suicida. Había una pequeña anécdota de Humberto Eco, que a mí siempre me ha gustado este hombre, ¿no? Desde la época de Apocalípticos Integrados y el papel de los medios de comunicación. Siempre ha sido un teórico crítico de los medios de comunicación, de aquello de Apocalípticos Integrados sobre el papel de los medios ante la guerra de Vietnam. Humberto Eco dijo una vez, en cierta ocasión, no recuerdo bien las anécdotas, yo creo que se le atribuye a él con cierta propiedad, que si los chinos deciden limpiarse el culo, todas las selvas del planeta correrían serio peligro para producir la pasta de papel necesaria para que los chinos produzcan esa actividad higiénica y fisiológicamente inevitable, ¿no? Claro, ¿de qué podemos acusar a un inmigrante que quiere pasar este brazo de mar? Que quiere ser igual que nosotros.
Ese es el pecado que ellos han cometido. ¿Cómo podemos aceptar un mundo donde las mercancías no tienen fronteras y las personas sí tienen que tener papeles para pasar una frontera? El problema es que este mundo, el concepto de progreso en el que estamos instalados, se debe un poco a una razón técnico-instrumental. Es decir, hemos depositado, desde la época de la Ilustración, el mundo se ha instalado en unas utopías que han sido un poquito frustrantes. Es decir, la utopía científica, la utopía de la historia, el síndrome del progreso. Efectivamente parecía como que habíamos superado ese oscurantismo, esa superstición. Sin embargo, todavía recuerdo el hipismo de los 60, ¿no? Que nosotros vivimos tardíamente en los 70, cuando Acuario, Acuario, en el siglo XXI iba a ser el siglo de la luz, iba a ser el siglo de la paz, de la armonía, de la convivencia pacífica, de la aceptación. Hombre, si esos pobres hippies que cantaban en la ópera Hair, esa canción y esa ansia, ese deseo, bueno, están absolutamente desilusionados, ¿no? Es el fin de la inocencia a la que me refería o han antes. cambiado, o están desilusionados o han cambiado a otro. Bueno, a yo creo que se ha transformado. O sea, ha habido una metamorfosis realmente curiosa, ¿no? Por parte de la acomodación que la gente ha tenido en este nuevo sistema. Es que el mundo globalizado que nos están vendiendo y en el que estamos instaurados es un mundo en el que cada vez se va desarrollando más la fuerza del capital, y la fuerza de la información. Evidentemente. Es el que cada vez se va desarrollando más en perjuicio de los que menos tienen. O sea que yo, cuando el comunismo se ha venido abajo por sus errores, por su dogmatismo insoportable, por sus errores... por su poco respeto a la individualidad, al concepto de persona. Exactamente. Claro. Entonces, cuando eso se ha venido abajo, parecía que aquí habíamos dejado de haber ricos y pobres y que el término de igualdad estaba creciendo, y se demuestra paulatinamente que eso no es así, que el poder político, el poder económico es el que pesa sobre el poder político, es el que proyecta sus quehaceres en todo el mundo por la globalización. Hoy no hace falta que haya transferencias bancarias porque eso se hace... Emilio, estás diciendo una cosa muy importante, que es el sentido de la frustración, digamos, absolutamente naturalizada, asimilada, que las personas, o sea, que la gente en su conjunto... ¿Y qué podemos hacer? Exacto, ¿y qué podemos hacer? Adaptarnos y tal. De alguna manera seguirnos, llevarnos por la corriente, pero claro, vuelvo a repetir, los cocos siguen existiendo ahí. Yo recuerdo una revista relativamente progre que se colaba un poco dentro del contexto franquista, de la Gaceta Ilustrada, que publicó una serie de artículos sobre los peligros reales que atentaban a la humanidad, ¿no? La explosión demográfica, la contaminación, un problema actualmente realmente preocupante, y por supuesto la Guerra Fría, el holocausto nuclear, ¿no? Bueno, parecía que todo aquello quedaba superado, ¿no? Que quedaba atrás y tal, que efectivamente iba a haber una redención posible para la humanidad. Pero claro, no se ha conseguido. En términos filosóficos, por ejemplo, uno de los íconos también que Rodríguez Zapatero utiliza mucho es lo que actualmente está más en boga, es decir, la ética dialógica, ¿no? La ética del diálogo, la ética del consenso, la comunidad ideal de hablantes, ¿no? Personas que lleguen a establecer una idea del bien como idea suprema, como una axiología, digamos, un axioma básico para la convivencia, que se basa evidentemente en el diálogo, en el intercambio, en la aproximación, el discurso sobre el pacto entre civilizaciones que plantea Rodríguez Zapatero. En esa línea, evidentemente, claro, los Reyes Magos, el Ratón Pérez, en fin, todas estas cosas ya a uno le cuesta seguir el rollo, ¿no? Pero evidentemente esta persona, en ese sentido, representa una cara del bien, o representa por lo menos una actitud de optimismo. Necesitamos optimismo, Emilio. Yo veo a los pibes muy envejecidos, envejecen prematuramente. Los niños en el instituto muestran un pragmatismo, una especie de misantropía existencial, pero intuida, porque ellos no racionalizan estas cosas, ni mucho menos las tienen reflexionadas, ¿no? En términos teóricos. Pero intuitivamente sus propios padres o su propio entorno o la propia adversidad del medio que les hace envejecer prematuramente. Recuerda, no sé, yo creo que nuestra juventud o nuestra inocencia se mantuvo mucho más tiempo. Pero el mercado hace que estos niños envejezcan cuanto antes, ¿no? Porque interesa que sean consumidores, no que sean niños. Y esto es un problema bastante gordo. ¿Cómo devolver la alegría de participar en la cosa pública? ¿Cómo devolverle a la gente la alegría de sentir, oiga, lo que te dice la gente de la calle, ¿no? Puede haber un taxista que te dice que venga Franco y lo fusila a todos y tal, porque esto no hay derecho. La actitud típica de épocas pasadas o del hombre de la calle o las verdades del barquero, ¿no? Pero ese inconformismo que se manifiesta por actitudes muchas veces
incluso de vocaciones a lo violento, ¿no? Digamos que la libertad, el problema de siempre, ¿no? El problema de la acción política, la libertad es la seguridad. Evidentemente, Bush es un señor que crea un discurso típicamente jovesiano, es decir, amigo, si usted quiere ser libre, renuncie usted a su seguridad, le pueden atracar en el parque. Otra cosa es que si usted renuncia a parte de su libertad, entonces yo le ofrezco seguridad. Ese discurso autoritario, volvemos a él, y la gente de alguna manera se siente amenazada. Y efectivamente el miedo es el argumento de muchos políticos. Eso me da miedo, eso me da pena, eso me entristece. Efectivamente, digamos, el crédito de la raza humana es lo que realmente está a prueba, está en cuestión. Y yo qué sé, lo podemos ver desde cualquier perspectiva, desde nuestro pequeño archipiélago o desde cualquier lugar del mundo. Dime. Que yo planteo lo siguiente, es decir, habéis planteado, si no he entendido mal, que se está produciendo una especie de desconsideración o de rechazo, lo calificaba Alberto del conformismo de la juventud. No puede ser que la clase política lo que haya establecido son unos intereses especiales y le ha planteado el lugar ideal, el triunfo económico, no otra clase de triunfo. Sí. Emilio. No, esto es una cosa que la tengo ya asumida desde hace bastante tiempo y la critico y la expongo. Me da la sensación, por aquella rotura de ilusión que se me produjo cuando tuvimos todo un apogeo, cuando accedimos a la democracia y lo que pasó después, con tantos golfeantes actuando en la política. Entonces, yo qué sé, a mí me resulta violento el que la juventud se esté desarrollando en un ambiente en el que parece que a los políticos no les interesa que se formen de otra forma. O sea, llego a la conclusión de que a cualquier gobierno lo que menos le interesa es que la juventud sea crítica, que esté formada para la crítica y para el análisis, porque de eso deviene el que el propio gobierno pueda ser criticado. Y entonces, pues lo mejor es el consumismo, el vive al día, el compite para salir de hoy y ya veremos si mañana estás en el mismo sitio, pero yo mientras estoy como político gobernantes, estoy a la defensa de esas críticas que me pueden y me debían hacer cambiar determinadas actitudes. Esta es la situación que yo veo. Sin ninguna duda. Bueno, el tiempo, esta primera parte ha llegado a su final. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero permitidme que previamente le indique a los telespectadores nuestro correo electrónico pidiéndoles que cualquier tema que tengan por conveniente que lo podamos debatir nos remiten. Nuestro correo electrónico, como saben ustedes, señores espectadores, debate3@canal8 con número tv.com. Esperamos que nos planteen los temas que consideren ustedes oportunos, y si sabemos la solución, se la brindaremos. Bien, ya estamos de nuevo ante ustedes, señores telespectadores. Y se me ha planteado un tema después de oír a mis compañeros de tertulia de esta noche. El tema es decir, básicamente hablaban de los jóvenes, hablaban de la influencia de la clase política. En unas palabras, la formación de los jóvenes por parte de la clase política no puede ser tendido a una omisión para que no tengan esa actitud crítica. ¿Qué opinas sobre esto, Emilio? Pues yo creo que sí, y lo estamos viendo con los múltiples cambios de planes de enseñanza que ha habido, en el que todavía estamos al albur de lo que pueda pasar, porque desde el gobierno de Felipe González se propuso la LOCSE con todo un aparato de información y de medios teóricos, pero que luego se ha visto que ha devenido en fracaso, porque se han incrementado los fracasos escolares, porque no se le atribuyó al sistema los medios suficientes, quizá porque no los teníamos como Estado, medios para acometer
aquel gigantesco proyecto. Con el gigantesco proyecto lo que quedaron bien fueron los que lo expusieron, quedaron muy bonitos, pero a la hora de practicarlo, pues de ponerlo en práctica, devino en fracaso. Yo me he convencido a lo largo del tiempo, por contactos y por conversaciones con catedráticos y con gente de la universidad, de cómo viene decayendo el nivel a medida que van pasando los años en el ámbito universitario. Cómo el listón cada vez está más bajo para adquirir determinados conocimientos. Si esto además se plantea en que, bueno, que no se exige esfuerzo al estudiante, que no se le exige un esfuerzo para llegar a unos determinados niveles, se está planteando ahora. Yo no sé si la ley de calidad que propuso el gobierno del Partido Popular, porque no estoy en la materia, era totalmente buena o no, o también tenía sus defectos. Parecía que pretendía un mayor esfuerzo, pero sin embargo también ponía unos criterios y unos caminos de acceder a determinadas formaciones, una selección que podía devenir en que no fuese todo lo social que se pretendía que fuese o que se pretende para la educación. Y en este sentido, pues yo lo que veo es que ese esfuerzo, ese menor esfuerzo, la economía del mínimo esfuerzo que se está planteando al estudiantado, va a dar un resultado fatal de aquí a, bueno, en una generación. Seguro que en una generación ya lo vamos a notar. Y lo grave es que esa generación es la que va a tener que gobernar. Va a tener que llevar a cabo el gobierno para dirigir la sociedad. Y esto es muy problemático. O sea, yo no le veo así, a bote pronto, no le veo una salida adecuada, si no es por consenso, por talante, que dice Zapatero, pero que luego yo no sé si realmente en el Congreso lo mantiene, pero por consenso hay que llegar a un sistema educacional que lo aceptemos todos y que valga para el tiempo. ¿No? Por lo menos para 20 años, por lo menos para eso, que no tengamos que estarlo cambiando cada gobierno que entra cada 4 años. Sí. Yo me siento muy aludido por este comienzo de intervención tuya, Emilio, porque efectivamente esto es insostenible. Es decir, no se puede mantener una escuela o un empeño educativo con tanta provisionalidad. Esto es absolutamente infumable, absurdo, inasimilable. Ni siquiera por la cultura profesional de cualquier enseñante con vocación, como yo quiero pensar de mí mismo, ¿no? Que tengo esa vocación. No cabe duda que hay muchos factores que han intervenido en el fracaso aparente, ¿no? de esta ley, me refiero a la LOCSE, de la tan denostada LOCSE, pero sin embargo tan esperanzada. Era una respuesta a un cambio social sobrevenido. La sociedad española de principios de los 90 había evolucionado con respecto a la de los 80 y sin ninguna duda las necesidades de la escuela pública concretamente, porque yo, sin embargo, marco una diferencia, o yo noto una diferencia real con la escuela privada, ¿no? Aquí estamos hablando de dos mundos diferentes, mundos ¿no? distintos. Con dos canchas de juegos totalmente diferentes. Oiga, yo empecé mi carrera en la enseñanza privada, estuve 5 años en un centro confesional, donde había cierto liberalismo. La verdad que nunca me sentí en mi área de conocimiento, que requiere cierta autonomía profesional, la filosofía, nunca me sentí especialmente, eso tengo que admitirlo, ¿no? Digamos condicionada. Luego pasé a la pública y noté ese cambio, ¿no? Noté efectivamente que en la pública los estándares de admisión son mucho más abiertos que los estándares de admisión de la privada. Eso es jugar un poquito con ventaja, ¿no? Si yo elijo a mis alumnos, evidentemente, pues claro, elegiría a aquellos que... No, está claro que la educación es algo muy importante. Sobre todo porque allí es donde se ventila todo, el futuro, se ventilan los valores, pero también la educación es un reflejo de la sociedad. Y hay problemas sociales que la educación se come el marrón de esa sociedad que no quiere asumirlos como tales, ¿no? Hay una desestructuración familiar evidente, hay, digamos, una hiperestimulación de los chicos. Ya quisiera yo pensar de mí mismo, muchas veces lo digo a mis alumnos, si yo hubiera tenido la capacidad, o sea, la estimulación icónica que estos niños, a la que estos niños están sometidos, si hubiera leído lo que yo he leído. O sea, esa aversión por el negro sobre blanco que muchos críos sienten, ¿no? Claro, es que lo pueden ver, no tienen por qué leerlo.
Eso todo ha implicado digamos que ha traído la necesidad de un cambio, de una evolución, y sobre todo de las praxis profesionales que no siempre han sido afortunadas. Por otro lado, el político ha vendido su ley o ha vendido su producto como de una forma excesivamente optimista, ¿no? Y efectivamente creó unas expectativas que luego no se cumplieron. La LOCSE era más sencilla, más accesible, aumentaba el nivel práctico, de alguna manera aligeraba los contenidos, los currículums, los contenidos que había que estudiar, el hecho de estudiar. Todo ese tipo de cosas, pues, evidentemente fueron mal interpretadas y fueron, por supuesto, a la postre han resultado bastante perversas, ¿no? Luego también hay una tendencia inevitable como a instalarnos en la cultura del simulacro. O sea, la gente simplemente simula que hace cosas que evidentemente debiera hacer, pero no hace. Y el tipo que tiene que, de alguna manera, supervisar que eso ocurra, pues no lo supervisa, ¿no? Entonces, claro, esa anomia social, esa anomia normativa, esa falta de normas, evidentemente es lo que significa el concepto, pues instalarse en eso es la perdición. Y es evidentemente un suicidio social, sin ninguna duda. Pero es que esto es una cosa que se ve en los procesos de la administración. Aquí sufrimos, lo han sufrido en Barcelona también, y de hecho ha habido alguna reclamación de la Comunidad Europea reclamando fondos. Aquí sufrimos lo del IZFEN, el Instituto de Formación, que pretendía... ¿De formación o de reformación? Que pretendía dotar al sistema productivo de trabajadores idóneos para las necesidades de toda la producción, hostelería, lo que fuese. ¿Qué pasó? Se perdieron los miles de millones. Se perdieron los miles de millones. Yo me he cansado de exigir entonces, después, y hasta hace poco, de que un objetivo tiene que ser cifrado, fechado, y se tienen que hacer los análisis. Si hay que corregir el objetivo, pues se meten los fundamentos correspondientes y se corrige. Yo decía, si nos gastamos tanto dinero en formar, al margen de ya la estructura formativa de la educación, si nos gastamos tanto dinero, esto tiene que revertir en algo, tiene que tener un beneficio. Hemos visto que el paro siguió aumentando, que las empresas de toda índole seguían demandando personas cualificadas para ejercer su trabajo y las tenían que traer del exterior, las tenían que traer de fuera. Entonces, ¿qué ha hecho la Administración? ¿Qué hacen las administraciones para que el dinero público de nosotros, muchas veces se ha dicho, no, pero es que eso son ayudas europeas? No, es dinero de europeos, es dinero del pueblo europeo que aporta con sus impuestos y revierte acá o allá donde se crea conveniente que va a prestar, que va a ser una inversión. Bueno, pues aquí se ha visto que nada de eso prácticamente se ha producido. Sí, es verdad que ha producido unos buenos beneficios en algunos intermediarios de esa formación deformada. Ya. Decía el consejero de Educación, señor Ruano, en una intervención parlamentaria de hace pocos días, hablando del tema de la educación y el tema del fracaso escolar. Acá parece que estamos en los rankings en Canarias del fracaso escolar. El mayor fracaso escolar. ¿Cómo se puede ver eso, señor Racional? Yo es que eso no me lo comprendo. Yo lo veo desde una administración que no funciona. Porque si es una de las comunidades estas que más dinero está metiendo en educación, porque eso se presume, son los presupuestos más altos, es el mayor porcentaje sobre el Producto Interior Bruto de la comunidad. Dicen que los profesores mejor pagados de todo el Estado. Los profesores mejor pagados de todo el Estado, y sin embargo el fracaso escolar sigue produciéndose. Bueno, pues es básicamente una mala administración, una mala gestión de ese dinero que aportamos todos, una mala gestión que deviene en el fracaso, en la poca rentabilidad, posiblemente, bueno, pues porque hay en ese aspecto de vivir al día o de vivir o de sobrevivir, también se ha planteado, y está ahí, que es, lo comentábamos antes fuera de antena, cómo las vocaciones, no solo en formación, también, pero pues estamos hablando de formación ahora, pero en otras profesiones, es igual. Las vocaciones, y sobre todo en formación, que hay que tener vocación,
porque a un chaval no se le puede explicar matemáticas simplemente o explicarle la historia sin explicarle fundamentos de existencia de vida. Y entonces, bueno, pues resulta que esa formación viene tan mal, los propios profesores no son tan vocacionales como los que algunos hemos conocido en nuestra juventud, gente que pasó mucha necesidad, que malamente podía llevarse la comida a la boca, y sin embargo estaban entregados a educar a sus alumnos, a formarles a sus alumnos, a convivir, a tener relaciones con los padres de aquellos alumnos para la mejor formación de los mismos, y eso ahora no se ve. Ahora me da la sensación de que también en el profesorado de lo que se trata es de obtener un puesto de trabajo que te ayude a sobrevivir en la vida y punto. Y la vocación ya no es un argumento de primera necesidad para esa profesión. De todas maneras, en mi condición de enseñante, yo debo romper... ¿Cómo se siente esa expresión del consejero? Yo creo que, bueno, el consejero es un político, y el consejero fue nombrado consejero, que por cierto no venía del mundo docente, ¿no?, del mundo educativo. Era más bien un gestor, un secretario general técnico, ¿no?, un señor que de alguna manera tenía otra concepción. Era un del Parlamento, no era ni secretario general. Bueno, en cualquier caso era un señor que no venía del mundo de la docencia directamente o de la educación, ¿no? Bueno, yo quiero romper una lanza por los enseñantes también. Quiero decir, efectivamente, Emilio, está claro que... Hay de todo, vamos. Hay de todo, ¿no? Hay vocacionales, pero... Somos un colectivo muy amplio y yo no me quiero poner de ejemplo de nada porque tampoco es el caso, ¿no? Pero efectivamente el profesorado ha sufrido en primera línea esta guerra, ¿no? Y digamos, su frustración también proviene de que tiene conciencia de que la está perdiendo. O sea, que la estamos perdiendo, ¿no? Yo te decía en los consejos escolares que es, digamos, un órgano que teóricamente estuvo previsto desde la LODE, ¿no? Aquello sí fue realmente un hecho positivo, una irrupción positiva, esperanzadora, ilusionante. La participación de la sociedad en el órgano de gestión de los centros. Efectivamente, la representatividad de los padres o de los alumnos es totalmente, digamos, frívola. O sea, no hay una seriedad, no hay una participación. La sociedad democrática no se define porque hay una democracia formal. No, la democracia se por la participación de todos. Exacto, no en las elecciones generales o en las elecciones europeas, sino en la elección en la vida interior de una comunidad de propietarios, en la vida interior de una sociedad recreativa o cultural, en la vida de la participación de la educación de mis hijos en el consejo escolar. Un compromiso personal. Y efectivamente los padres no se han sentido, digamos, aludidos por esa invitación a la participación en la vida institucional de los centros. Evidentemente, la educación se ha convertido de tus hijos, lo que tú aprendías en casa, a comer con la boca cerrada, a utilizar los cubiertos correctamente, a comportarte, lo que se llamaba educación, que se mamaba en casa. Evidentemente, esa educación ya no se transmite. Efectivamente, la propia dinámica social, la familia ha estado sometido a muchos vaivenes. El abuelo no está cerca, el tío no está cerca, la comunidad no está cerca. Es más la sociedad, que es un ente mucho más anónimo, mucho más etéreo, con menos influencia sobre el alumno. La LOCSE partía de una serie de presupuestos que planteaban, bueno, que no solamente se aprende uno en la escuela, evidentemente, mi abuela, que es una señora analfabeta prácticamente, pues aprende muchísimo la televisión. La televisión resultó un alma de redentorismo, digamos, educativo para ella, ¿no? Y entró en contacto con un mundo absolutamente desconocido. Los alumnos también. Hay una auténtica caterva de documentales que pueden perfectamente sustituir la labor presencial de un profesor. Esa información existe, ¿no? Y por supuesto puede ser utilizada. Pero el problema, repito, es esa borrachera normativa a la que nos hemos visto sometidos los enseñantes. Y por otro lado, que si bien por un lado evidentemente han mejorado nuestras condiciones profesionales, por otro lado las responsabilidades que nos han encomendado son absolutamente inasumibles. Es como, yo qué sé, ponerte al mando de una nave que en medio de una tempestad y prácticamente brújula, ¿no? O sea, por otro lado, la educación ha sido terrible, que se haya convertido en una cancha de controversia política. Exacto, eso no puede ser. Ese consenso inevitable en temas educativos, y que desde luego, si me prometes otra horita de fama y tal, otro horito de narcisismo, pues me gustaría que hicieras un monográfico sobre ese tema. Incluso tú me engañaste una vez y me dijiste que me ibas a traer para temas educativos. Te traeremos, hombre, en fin, te traeremos. Bueno, bien, pues ya te comprometo ante la audiencia. Pero que efectivamente el tema es muy importante, porque sobre todo
El docente es consciente y sufre mucho, ¿no? La neurosis profesional de nuestra actividad sobrevenida, y que todo el mundo, vamos, ya se ha convertido en algo convencional, todo el mundo sabe que los profesores somos de los más que nos deprimimos, ¿no? Hay profesores que realmente... Y eso nos va a hacer entrar en la sanidad, porque son los que más estrés producen y las más bajas por depresión. Exactamente, ¿no? Pero es que, Emilio, tú no sabes lo que es intentar enseñar a alguien que no quiere aprender. Tú no sabes lo que es tener unos editores escolares delante de ti, que tiene 16 años, que tiene voluntad, que te mira la cara, que te puede mostrar una actitud, que te puede mostrar una hostilidad, que te puede mostrar incluso, yo qué sé, una agresividad, fruto de su propia frustración como persona, ¿no? Porque él también sabe que no va a ninguna parte. Los niños están instalados en un presente continuo. Digamos, bueno, ese bienestar aparente que para un adolescente muchas veces le es difícil atinar el futuro en términos de hacia dónde voy, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? Muchas veces cuando nos tragábamos asignaturas de estas que tenemos que echarle mucha agua para que pasara. Exacto, mucho. ¿Y para qué sirve esto y tal? Hombre, todo sirve para todo. Esa compartimentalización del bachillerato, esa razón técnico-instrumental que está asociada al empeño educativo, esa visión tan optimizadora y productivista de lo que es la educación. No. La educación es algo integral. Se decía en términos históricos que el bachillerato era el desarrollo integral de la persona. Y efectivamente yo siempre, como un área de conocimiento que pretende la universalidad, que es la filosofía, a mí el tema de ciencias y letras siempre me ha aberrado intelectualmente. O sea, la división. Esa división, la parcelación. Resulta una perversión, pero inasumible en términos de conocimiento. ¿Por qué? Lo que te decía, este inconformismo que yo planteo, ¿no? ¿Por qué un chico que esté en el área de ciencias debe renunciar al conocimiento de historia contemporánea, de literatura universal, de literatura canaria, de cualquier manifestación de humanidades? ¿Por qué un chico que va hacia ese campo no puede tener los fundamentos, por otro lado, cada vez más necesarios de lo que es un mundo tecnificado y científico? O sea, ¿por qué esa división, por qué esa compartimentalización tan repugnante en términos intelectuales? Es que ese yo creo también forma parte del problema. Y por supuesto, repito, que el profesorado, la vocación del profesorado, que está puesta a prueba de una forma brutal, permanente, evidentemente debe contar con eso, con un sosiego normativo, con saber a qué atenernos, aunque sea durante por lo menos 20 años, lo que dura un plan general de cualquier ciudad, pues por lo menos necesitamos eso para poder adaptarnos y darle coherencia a lo que hacemos, y no hacernos viejos en el intento, ¿verdad? Ahora se plantea con la nueva ley orgánica de calidad de la educación el famoso tema de la formación religiosa. La existencia o no existencia de la formación religiosa en los planes de estudio, que parece que lo han planteado como el punto neurálgico. ¿Qué opinas? ¿Debe existir? ¿No debe existir? ¿Debe ser necesario para el desarrollo integral? ¿Cómo se plantea la formación religiosa? Pues no lo sé si se plantea como aprender el catecismo o cosas así. Creo que es improcedente. Ahora, si la formación religiosa se está planteando desde un conocimiento de la historia, evidente, desde un conocimiento de la historia, de la religión, y de su afectación en el devenir histórico a las sociedades, pues creo que eso no se puede quitar. No se puede quitar. Me parece que la formación religiosa es un hecho más del conocimiento pleno que debe de reunir una persona. Entendido así, Emilio, lo comparto, quiero decir, efectivamente, la religión en la escuela no puede ser adoctrinamiento en la escuela. La doctrina se imparte en la sinagoga, en la mezquita y en la iglesia, ¿no? Pero evidentemente no en la escuela. Exacto. La catequesis se hace en la iglesia. Pero evidentemente también es cierto que yo precisamente como profesor de filosofía me siento particularmente afectado, ¿no? Porque durante la época del BUP, la LODE convirtió en optativa a la ética, un área de conocimiento que pretende transmitir valores universales, precisamente para construir esa ética dialógica, esa ética del consenso, ese concepto del bien en términos universales, y necesarios, por supuesto, se convirtió en alternativa a la religión. O sea, la mitad de los alumnos, había una forma de ser bueno en términos religiosos y una forma de ser bueno en términos laicos, como si la bondad no se reflejara, a través de cualquier camino, y que eso ya no debe ser cuestión en una sociedad libre. Es decir, las personas deben tener intuitivamente lo que sienten en términos de fe, y eso no debe ser cuestión de debate en ningún foro, ni siquiera tienes por qué hablar de eso. Esto ya debería estar superado. Es decir, lo que pasa es que hay un problema real, ¿no? Que efectivamente la Iglesia es una institución que está presente en la vida de este país, en la cultura de este país, en la tradición de este país. Y le cuesta realmente asumir un papel más en el sentido de su propio protagonismo, ¿no? de su propia capacidad de atracción.
No cabe duda que la enseñanza religiosa, sobre todo en la parte que corresponde con la enseñanza privada, la Iglesia evidentemente es juez y parte, claro, está afectada de una forma muy directa, eso la hace ser especialmente beligerante. Tú piensas que uno de los elementos de divergencia con el actual gobierno ha sido precisamente el tema este, ¿no? Y por supuesto la oposición lo ha rentabilizado en términos de cascarle al gobierno. Evidentemente la religión no debe ser un problema. Es decir, en una sociedad como la nuestra, donde las opciones están absolutamente abiertas, no debiera ser un problema. Otro problema es el de mis amigos profesores de religión, que por cierto son un colectivo realmente desamparado, un colectivo que no está protegido por las leyes laborales, que no tiene los mismos derechos que tú y que yo como trabajadores. Eso, pues claro, hasta cierto punto es una aberración también intelectual en términos profesionales. Por supuesto, la religión, el conocimiento del hecho religioso, desde el área de filosofía, pues se plantea, ¿no? Nosotros, esos clones de asignaturas o esos remedos de asignaturas no evaluables ni calificables como sociedad, cultura y religión, actividades de estudio, ese eufemismo que se utilizan. Ahora se quiere sustituir la ética en la nueva LOE o el planteamiento de esa educación para la ciudadanía, según la propuesta de Peces Barba. En fin, todo ese tipo de cosas son auténticas agresiones al papel, digamos, de la reflexión sobre el humanismo desde la óptica laica y dentro de la escuela, ¿no? Y eso evidentemente hay que denunciarlo. Y no podemos convertir a la religión, vuelvo a repetir, en un arma arrojadiza, pero por favor pasemos ya de este tipo de cuestiones. Que cada uno crea lo que crea conveniente y que por supuesto, ya tú ves, ahí es donde yo creo que la familia tiene un papel importante. Yo no decidí nacer en una familia católica, yo simplemente nací en una familia católica. Está claro que si ahora podemos elegir el sexo de nuestro hijo genéticamente, pues también vamos a elegir la religión que va a tener el protoset. Es una tontería, ¿no? Quiero decir, que vamos a dejar vamos a desdramatizar este tema, ¿no? Yo creo que este tema debiera estar superado, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando se habla de religión se habla nada más que de religión católica. En cambio tenemos reconocidas otras confesionalidades, como es el caso de la religión islámica, como es el supuesto judaico o el supuesto anglicano. Es decir, desde el año 93 hay 3 leyes en este sentido. ¿No sería necesario quizás hablar de una asignatura o enfocarla como un estudio de religiones comparadas? De religión. Una teodicea, claro. Eso podría superar quizás el conflicto. Absolutamente. Debería de superarlo. Debería de superarlo porque en las condiciones que estamos ahora, en esta batalla campal que se está produciendo, me parece que no nos lleva a ningún sitio, nos lleva al desastre, porque al final se crea un conflicto ficticio, cuando lo que se trata es de formar a la gente, de formarla bien, en el pleno conocimiento, y para que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo, Juan Manuel. Esto tiene que ser una teoría comparada de las religiones. O sea, el hecho religioso, la necesidad de creer en Dios o la concepción que se pueda tener de un ser supremo, ¿no? Ya puede ser más racional, más personal, en fin, enraizado en la propia cultura, ¿no? Hasta la gastronomía, ¿no? A mí que, yo por supuesto, no es que sea como muy practicante, ¿no? Del catolicismo, desde luego, pero a mí mis torrijas y mi bacalao del Viernes Santo no me lo quita nadie, ¿no? Quiero decir que forma parte de nuestra propia cultura personal. Eso no debería ser un problema, hay que desdramatizar la situación. No, pero yo es que lo veo desde la perspectiva de que hoy es una exigencia social, consecuencia de que nos están viniendo un conjunto de personas del tercer mundo con una vía de, digamos, el inmigrante. Entonces, estás poniendo sobre la mesa un problema con mucho más alcance todavía, ¿no? Es decir, si usted quiere ser como nosotros, usted tiene que vivir como nosotros. Hay cosas que, por ejemplo, el tema de la ablación, ¿no? Eso evidentemente es una costumbre semi-religiosa, semi-cultural, étnica, pero eso es una mutilación en términos legales. O sea, eso no lo podemos aceptar. Si yo como un profesor practico el igualitarismo con mis alumnos de ambos sexos, si una niña de confesionalidad musulmana está sometida a una razón patriarcal absolutamente insostenible, que es la de su padre, que le impide pues, dedicarse a los deportes, a participar en determinado tipo de actividades, significarse de una forma marginal con respecto a la integración en un empeño colectivo de lo que es la educación a la postre, pues eso evidentemente yo no lo admito, ¿no? O sea, creo que no debemos admitirlo. Por supuesto, tampoco que también hay que dramatizarlo. Lo del velo en Francia pues ha sido algo un poquito radical. Quiero decir, vamos a dejar que las cosas tengan su propio ritmo. Vamos a dejar que las generaciones vengan. Por supuesto hay que atender a esa demanda, Juan Manuel, por supuesto. Si yo tengo un alumno de confesionalidad evangélica, ¿por qué tiene que estar sometido a las actividades de estudio y no tiene el derecho de tener un propio pastor o un señor que le guíe en una reflexión sobre la religión desde el punto de vista de un protestante, ¿no?
o evidentemente un semita, ya sea judío o musulmán. Quiero decir que en ese aspecto no debiera ser un problema, este tema debería estar más que superado. Pero claro, quizás el oportunismo político está convirtiendo esto en una perversión del propio debate. Y está haciendo de esto un campo de batalla. Exactamente, y esto no debiera ser así. Eso debería estar superado hace muchas décadas. España es un país que todos saben que bueno, tiene sus raíces, tiene su cultura, tiene su identidad, y que el catolicismo forma parte de esa identidad, muy bien. Hasta aquí llegamos, pero todos sabemos objetivamente que a nosotros nos gusta Dios, o como decía Enrique Morente, dice, bueno, a mí Dios no, a mí lo que me gusta es la Virgen. Claro, hay gente que entiende la religión a su manera, a su bola, ¿no? Y que hay muchas personas, por supuesto, anticlericales en España, por lo que representa la jerarquía, por la asociación que ha habido de la jerarquía católica con ciertas formas de poder no con el muy poder racionales. político. Claro, y todo eso pues está dentro de la historia. Oiga, y por otro lado, hay personas de a pie dentro de la práctica clerical que han sido personas absolutamente comprometidas con el progreso. Desde la época de la Ilustración había curas ilustrados que creían en ese progreso. Por lo tanto, hasta en ese campo debemos admitir que hay personas con las que se puede dialogar perfectamente. Sí. Es que esto es absurdo. Señores, el debate es muy interesante, pero el tiempo se ha acabado. Se acabó, La televisión es así. ¿No podemos hablar de la sanidad? Tendremos que hablar otra... Oye, al final estuvimos hablando todo el rato de educación, que sé que ya no Es hace que falta el era tema de- interesante hablar. Habrá un segundo tema. Señores telespectadores, hasta aquí Debate a 3. Nos despedimos hasta la próxima semana.